Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos en todos a esta reseña del fin del mundo, una sección de pasillo donde hablamos de cine nacional o al menos latino. En esta ocasión vamos a hablar de Candelaria, la tercera película de Johnny Hendrix Sinestrosa. Candelaria es una película realizada durante el año 2017 y publicada en el año 2018. Es la tercera película del realizador Johnny Hendrix Sinestrosa, que nació en el Chocó. Se graduó como comunicador social de la Universidad del Valle y fundó en el 2003 su compañía de producción, Antorcha Films. Con ella ha trabajado en la producción de grandes películas colombianas como Perro Come Perro. Su primera película como director, guionista y productor fue Chocó, publicada en el 2012, que apareció en el Festival de Berlín y abrió el Festival de Cine de Cartagena. Es una película que cuenta desde la perspectiva de una madre de nombre Chocó algunas de las implicaciones sociales, infraestructurales, económicas, laborales, culturales de vivir en el Chocó. Es una madre que tiene que partirse el lomo y hacer todo lo posible con tal de conseguirle una torta de cumpleaños a su hijo. Es muy enternecedora, se la recomiendo, si no estoy mal está en YouTube. Después de eso vino Saudó, El laberinto de almas. Saudó fue publicada en el 2016. Es una película de suspenso terror que, si bien no recibió tan buena crítica ni tan buena recepción del público como sus otras dos películas, es muy interesante porque fue de alguna manera adelantada a lo que iba a pasar el año siguiente con Get Out. Es una película que utiliza las características particulares de una etnia, de una tradición oral, de un folclore como el afro en Colombia, para contar diferencias entre centro y periferia, para contar un poco esa memoria histórica que hace casi parte de nuestro ADN. Cuenta la historia de un padre que ahora vive en una ciudad, pero antes era parte de una comunidad afro, y que empieza a tener sueños relacionados con distintas prácticas mágicas de su grupo social originario. Con el tiempo se da cuenta que su hijo también las tiene y que con ella tiene unas ciertas cargas espirituales y paranormales bastante complicadas. Después llega Candelaria, que se define como una película colombo-cubana. Es una película dirigida por Johnny Hendrix Sinestrosa y desarrollada por todo su equipo de trabajo común de Antorcha Films, pero en esencia pues fue grabada en La Habana, Cuba, y sus actores son cubanos. Sus protagonistas son Verónica Lynn como Candelaria y Alden Knight como Víctor Hugo. Si su merced tiene una pareja y necesitan plan a runchis para un domingo que no saben qué hacer y quieren ver una película, esta es su película perfecta. Si su merced está solitario, entusado, tragado o lo que sea, esta también es su película. Habla del amor en muchas formas, en muchas expresiones. Si usted le vale 5 el amor, es probable que esta también sea su película, porque le va a abrir una pequeña hendidura en el corazón. Los personajes de Víctor Hugo y Candelaria viven en la Cuba noventera, que está azotada por el tema del bloqueo económico de Estados Unidos, y por tanto viven enfrascados en medio de problemas de salubridad, de alimentación, de trabajo, y como ancianos cercanos a los 70-80 años se enfrentan también a la posibilidad muy cercana de su muerte. Siendo así, y después de muchísimos años de matrimonio, deciden embarcarse en una suerte de aventura para reavivar la chispa de su amor. Y a lo largo de esta historia romántica, Johnny Hendrix Sinestrosa en su guión va a insertar distintos elementos para contarnos un relato costumbrista sobre Cuba. Contarnos cómo, por ejemplo, Víctor Hugo trabaja en una oficina de prensa gubernamental dedicada a la censura de la prensa. Entonces hay tomas en las que muestran a sus compañeros de trabajo tachando escudos, tachando frases que no van de acuerdo con las políticas gubernamentales o que las critican, y cómo los turistas tienen una actitud bastante despectiva y a la vez de patrones sobre los nativos. Cuenta las dificultades para conseguir comida, las ganas que tienen los pocos jóvenes que aparecen en la película de salir de la isla a toda costa, así sea arriesgando sus vidas, y cuenta la música como un refugio de identidad, como una forma de resistencia, como un componente permanentemente activo en la historia, en la formación de los personajes. De hecho, Candelaria canta por las noches en un bar de música cubana, que parece sacado de documental de Buenavista Social Club, básicamente. La fotografía y el guión logran una sensación de intimidad muy interesante. Permanentemente uno se siente metido en un sitio donde tal vez no debería estar, que es demasiado propio de Candelaria y Víctor Hugo, que
está lleno de coquetería, de chistes sutiles, de complicidad, pero nunca de cursilería. Me parece muy interesante que es una película que logra muy bien ese balance. Es muy fácil, siendo un cineasta, optar por las grandes acciones hacia lo Hollywood para conquistar o para mantener el amor, pero en este caso es una película que cuenta el amor desde el lado más personal posible, desde el lado más sensible, y en cuanto a lo que respecta a la construcción de la relación entre estos dos ancianos, me parece quizás de las mejores películas de amor que he visto. La fotografía también retrata muy bien una sensación de vejez que supera a Víctor Hugo y a Candelaria, que está en las calles, está en el aire, está en el malecón, está en la infraestructura misma del lugar, y en ese sentido me parece que es un logro cinematográfico muy interesante la paleta de colores que se escoge, cómo se llega a contrastes muy fuertes con colores muy vivos para contar los distintos momentos donde Candelaria y Víctor Hugo se sienten jóvenes de nuevo. Y tiene algo más que me encantó, y es el uso de la voz en off. Esta es una película que es sumamente poética, que tiene una prosa verdaderamente hermosa, que está construida con unas imágenes y con una entrega afectiva tan poderosa, no solo entre Candelaria y Víctor Hugo, sino por ejemplo entre la figura del negro y estos dos ancianos. El negro viene siendo como el hijo que nunca tuvieron, y las relaciones que logra construir el guión entre una y otra persona son tan bonitas, tan llenas de naturalidad y tan simples que generan confianza. Como que creo que hay dos maneras de construir relaciones entre personajes. Una son relaciones muy complejas con muchas aristas, y otras son relaciones tan simples que se sienten muy honestas, y creo que este es el segundo caso. Y hay una voz en off que sobre todo para Víctor Hugo significa momentos de reflexión en torno a su vejez y a lo que significa esta nueva etapa que está emprendiendo con Candelaria, que son verdaderamente sublimes, son momentos que le erizan a uno la piel. El trabajo como escritor de Johnny Hendrix es para resaltar y aplaudir. Algo muy importante que hay que mencionar es que esta película fue grabada inicialmente con otro actor como protagonista. De hecho, si se acaban todo el film, al final hay una dedicatoria para la persona que iba a ser el personaje de Víctor Hugo. De hecho, tuve la fortuna de que cuando fui a ver esta película, la fui a ver en la Cinemateca Distrital, iba a ver otra película colombiana, Tres Sicarios, pero cuando llegamos habían cambiado la programación, y en vez de Tres Sicarios estaban dando esta película, y Johnny Hendrix estaba dando la introducción. Estaba contando además cómo de hecho en Colombia sale mucho más caro grabar que en Cuba, y eso que en Cuba le piden a uno una cantidad de permisos, y en teoría deberían ser más impuestos porque claro, estado proteccionista, no sé qué, y revisan absolutamente todo lo que graben para que haya, pues sí, haya posiblemente crítica al régimen, pero que esté dentro de unos límites, y que no esté, es decir, que no esté orientada a atacar a los líderes de la revolución, por así decirlo, etc. Pero con todo y eso, sigue siendo más barato grabar esta historia en Cuba, como decía él el día que asistió a esta función en la Cinemateca. Ahora llega la parte de mis críticas. La verdad no tengo muchas, son principalmente 3 comentarios. Uno sí es muy grande, me parece que es muy importante, y es el siguiente: caballeros Ciro Guerra y Johnny Hendrix Hinestrosa, sus mercedes llevan la bandera de este país en términos de cine, quizás seguidos por Daniel Abad y por Laura Mora. En fin, Ciro incluso va a empezar a grabar para Hollywood en este año que viene. Pero de verdad, muchachos, me parece muy importante atacar este problema casi que patológico que se está viendo en todo el cine nacional, y sobre todo en el de ellos dos, que es que nos está costando muchísimo trabajo contar a los demás. Es decir, sabemos cómo contar en su complejidad a aquellos personajes que son los protagonistas, porque de alguna manera son la historia con la que queremos que el público empatice. Sabemos cómo contar al colombiano, sabemos cómo contar al guayú, al cubano, pero no tenemos ni idea de cómo contar a un gringo, a un europeo, demás. Los actores que están dirigiendo para estos roles los están dirigiendo de una manera pésima, basada en el cliché, basada en el gringo malo que trata mal a los latinos y que no sabe hablar español y lo habla así como, o sea, nos quedamos en el detective de la DEA de las muñecas de la mafia. Me parece muy importante llamarles la atención al respecto. Si algún día ven este video, que no creo, me parecería muy valioso saber qué opinan, porque siento que si bien en Pájaros de Verano había más gringos de los cuales hablar,
y eso pues hacía el problema un poco menos grave. En esta situación, el único gringo que aparece en la película pues de una manera notable es el personaje del carpintero, que es un ladrón, traficante, vendedor de cosas lujosas, y es un tipo que ni siquiera parece un villano de Disney. Es un tipo así súper jajaja, Víctor Hugo, no sabes con quién te estás metiendo. Y de verdad hay mucho más que contar. Hay mejores antagonistas, hay mejores maneras de construir a ese mismo personaje que era muy interesante, sobre todo dentro del contexto de Cuba, donde se pudieran encontrar muchos más matices, muchas más cosas por decir, muchos más caracteres para construir a este personaje. Mi otra crítica es que creo que la historia de los jóvenes está insertada un poco de una manera forzosa a través del personaje del negro. Me parece muy bien que lo haya hecho, pero creo que me faltaron detalles y que pudo haber sido mucho más explotada esa línea narrativa, saber qué pasó con él. Llega un punto en que desaparece y uno en teoría se sentía como que nos iban a informar de alguna manera qué iba a pasar con él. Sin embargo, esta es una excelente película, quizás de mis películas nacionales favoritas. Creo que Johnny Hendrix cada vez demuestra más su potencial y que está puliendo cada vez más su técnica y su prosa narrativa. Es una película que a mí me hizo llorar la primera vez que la vi. Su música llega al corazón y todo se siente un poco de una manera como un son. Y la construcción de los personajes en torno a esta prosa mística y antigua y un poco con olor a tabaco y a libro viejo que tienen las historias de Cuba está muy bien lograda. Y me emociona muchísimo saber qué es lo que viene para él. Sé que está trabajando actualmente en una película llamada La Tropa, pero no está muy claro cuál es su rol dentro de ella. Posiblemente dirección, pero no, tampoco ni se sabe cuándo va a salir, ni fechas de trailers, ni nada. Pero estaremos pendientes, don Johnny, a ver con qué sale, porque promete muchísimo para nuestro cine nacional y para el cine regional e incluso el cine mundial, ¿por qué no? Además, breve comentario final, se me había olvidado, la comedia de esta película es excelente a través de esa coquetería y de muchas reflexiones irónicas, incluso políticas. Lo que parecería que iba a ser una película muy lenta terminó siendo muy entretenida y siempre genera risa, sobre todo verla con mucho público, es muy chistosa. Pero es una película muy familiar a fin de cuentas y eso la hace muy accesible. Y espero que me cuenten en los comentarios qué opinan, que nos digan qué películas quieren que reseñemos a continuación, que nos digan qué nos faltó por decir o en qué no están de acuerdo con nosotros. Y si el tiempo nos da, antes de que se acabe el mundo, estaremos grabando otra reseña y hablando con ustedes. Gracias.